Continuamos con la segunda parte de geometría y trigonometría. Nos quedamos en esta pregunta número 25, donde se nos pide calcular el área sombreada que vemos en esta gráfica. Entonces, lo más fácil para hacer esto sería plantear lo siguiente. El área sombreada se obtendrá por una diferencia. La circunferencia completa, vamos a calcular el área de ese círculo, le quitamos el área que está en blanco, ¿no? Es decir, el área del cuadrado. Si el área total le quito el área del cuadrado, entonces únicamente me va a quedar esta parte sombreada. Así que mediante ese planteamiento, sencillamente por una diferencia, podemos calcular este tipo de áreas. Y entonces, primeramente, el área de ese círculo sabemos que es por forma general pi por radio al cuadrado. Así que pi, el radio, bueno, para identificar nuestro radio, vamos a observar en la gráfica que la circunferencia está centrada en el origen. Aquí se colocan las coordenadas de este punto que es el origen, 0,0. Hacia la derecha, por ejemplo, tenemos un radio de 1, ya que la distancia de 0 a 1 pues es 1, ¿verdad? Así que el radio es 1. Lo mismo podríamos decir hacia cualquiera otro de los demás puntos que están en la gráfica. Una circunferencia con un radio igual a 1, pi por 1 al cuadrado, menos el área del cuadrado. Bueno, este cuadrado, aunque está rotado, vamos a tener que determinar cuánto mide cada uno de sus lados, que obviamente al ser un cuadrado miden lo mismo. Entonces, para calcular L, observa que aquí se formó un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo, cuyos lados miden 1, L, entonces el lado del cuadrado es la hipotenusa, como puedes observar. ¿Y qué podemos aplicar? El teorema de Pitágoras, ¿verdad? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. 1 al cuadrado más el otro que también mide 1 elevado al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, ¿no? 1 por 1, 1. 1 más 1 son 2. Pero pues el área del cuadrado, ¿cuál es? Precisamente es lado al cuadrado, ¿no? O sea, L cuadrado, que ya tenemos su valor aquí, es de 2 unidades cuadradas. Así que 1 al cuadrado es igual a 1. Por pi sigue quedando pi. Pi menos 2. Así es como viene expresada la respuesta del área sombreada en el inciso D. Y ya resolvimos la 25. La pregunta 26 es muy similar a la 24, es el mismo planteamiento. Ahora te dan un polígono que tiene 20 diagonales totales. E mayúscula es 20. ¿Qué tipo de polígono corresponde, ¿no? Entonces obviamente usarás la fórmula al igual que lo hicimos en el video anterior para obtener n mediante una ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática a la que debes llegar es n cuadrada menos 3n menos 40 igual a 0. Y de ahí obtenemos el valor positivo de n de estas dos raíces, es 8, o sea que estamos hablando de un octágono que viene en el inciso C. Ese es el tipo de polígono que le corresponden 20 diagonales totales. 27. Identificar el área del pentágono inscrito en la siguiente circunferencia que vemos ya trazada aquí en el pizarrón. Es la misma que está en la guía oficial. Entonces, tenemos el diámetro, que son 5 unidades. También se nos proporciona el apotema, que es de 2 unidades. Y para obtener el área de este pentágono, el área de un polígono, recuerda cuál es la fórmula, ¿no? Perímetro multiplicado por el apotema y a la mitad de esto. Bueno, necesito calcular el perímetro. El apotema ya lo tenemos, pero el perímetro aún no. Así que el perímetro va a ser simplemente la suma de los lados. Como es un pentágono regular, sus 5 lados miden lo mismo, así que el perímetro del pentágono es 5 veces su lado. Lo que quiero saber realmente entonces es cuánto mide cada uno de sus lados. Y ya con eso resuelvo tanto el perímetro y por ende el área. Así que necesitamos realizar un trazo de la siguiente forma. Vamos a cerrar esta apotema y aquí tienes
como lo voy a remarcar en color negro, un triángulo rectángulo. Y nuevamente, ¿verdad? Nos salva el teorema de Pitágoras aquí, ya que el apotema por definición pasa por el centro. Si el diámetro es de 5, la mitad, que es donde nos divide el centro, es 2.5. Y la mitad del diámetro, que es en una circunferencia, es su radio, ¿verdad? Así que el radio es de 2.5, la mitad de 5. En este triángulo rectángulo tengo este radio que es su hipotenusa, tenemos este cateto que es el apotema de 2, y nos faltaría conocer el otro cateto, L. Entonces, por el teorema de Pitágoras, vamos a plantearlo de nuevo, y de una vez vamos a despejar el lado, ¿no? El lado va a ser la raíz cuadrada de la hipotenusa, que es 2.5, o también lo podemos expresar como fracción 5 medios al cuadrado, para facilitarnos las operaciones sin la calculadora, menos el cateto, que es 2 al cuadrado. Entonces, el lado es 5 medios al cuadrado, te queda 25 cuartos. Recuerda elevar tanto arriba numerador como abajo el denominador al cuadrado. A 25 cuartos le vas a quitar 4 unidades, y entonces vamos a tener nosotros, aquí antes un detalle, lo que nosotros estamos calculando aquí en este triángulo rectángulo es L entre 2, porque solamente estoy tomando la mitad del lado, ¿no? Así que entonces, para calcular el lado completo, voy a multiplicar por 2 aquí. Este 2 que está aquí dividiendo del lado, lo paso multiplicando 2 veces, entonces queda la raíz de 9 cuartos, que es la diferencia, 9 cuartos por esta resta de la fracción con el entero. La raíz de 9 cuartos va a ser 2 tercios. ¿Por qué? Obtienes, recuerda, la raíz tanto de arriba como de abajo nuevamente. Entonces, ahí tenemos nosotros este valor numérico. Perdón, estoy aquí al revés, ¿verdad? 3 medios. La raíz de 9, 3, la raíz cuadrada de 4 abajo, 2. 2 con 2 se elimina, y entonces llegamos a que el lado del pentágono justamente mide 3 unidades. Así que el perímetro es 5 por 3, igual a 15 unidades. Y así finalmente el área aquí arriba, perímetro, 15 por el apotema, que es de 2, dividido entre 2. Los 2 se van a eliminar arriba y abajo, y entonces tenemos que su área de este pentágono es de 15 unidades cuadradas, como viene en el inciso A. Y de esta manera nosotros ya hemos resuelto estas preguntas hasta aquí. Vamos ahora con la 28, donde ya empezamos a ver mucho acerca de la circunferencia. Nos menciona textualmente: calcula la amplitud o la magnitud del ángulo ABC. Aquí está lo que quiere saber. Si se sabe que el ángulo central AOC es de 50 grados, aquí está trazado también. Bien, este ángulo es un ángulo central, como bien lo menciona aquí la guía. Es el que pasa por el centro, o está formado por 2 radios. Como ves, AC y OC son 2 radios, y ahí tienes un ángulo que se llama central, porque pasa o tiene su vértice justo en el centro de la circunferencia. El ángulo que quieres calcular está formado no por radios, sino por un par de cuerdas, la cuerda AB y la cuerda ABC. Este tipo de ángulo se conoce como un ángulo inscrito. Entonces, este es un ángulo inscrito. Recuerda que el símbolo que utilizamos mucho en geometría para ángulo es este que ves aquí. Entonces, es un ángulo que se llama inscrito. En los ángulos inscritos, sencillamente lo que ocurre, ¿sí?, como este ángulo ABC, están relacionados con su arco, el arco que comprenden. ¿Qué significa el arco? Bueno, el ángulo es la abertura que ves aquí, que es la que vamos a determinar,
El arco va a ser el perímetro o el contorno de la circunferencia que abarca ese ángulo. Eso es el arco. Obviamente a mayor ángulo, mayor arco. A menor ángulo, también tienes un menor arco. Resulta que es el arco, en este caso AC, inicia en A y termina en C. El arco AC entre 2. Ahora este arco resulta que también es de 50 grados. Porque cuando hablamos de un ángulo central, el ángulo AOC, que es el ángulo central, mide lo mismo exactamente que el arco que comprende, AC. Así que entonces, como este ángulo es de 50 grados, el arco AC también mide 50 grados. Ya lo puedes sustituir aquí, 50 grados a la mitad. Es decir, que el ángulo inscrito es de 25 grados, que es lo que nos estaban pidiendo, correspondiente al inciso B. Bien, para apoyarles más con este tema, en mi canal de YouTube ya tengo un video hablando acerca de estos ángulos. Váyanse a listas de reproducción en la carpeta de geometría y trigonometría. Va a ser muy importante que tengas buenos apuntes y las fórmulas correspondientes que definitivamente vas a usar aquí en el examen. Pregunta 29. Determina el área del triángulo A o R si O y R son los centros. Entonces, como vemos, las circunferencias, ¿sí? Ambas pasan por el centro de la otra. Para esta circunferencia de la izquierda, observa que su extremo derecho pasa por el centro R. Mientras que, por el contrario, para la circunferencia que está del lado derecho, su extremo izquierdo pasa por el centro también. Entonces, eso ya nos dice que esta longitud es el radio. De tal manera que, entonces, como dice que el radio de las circunferencias es de 2 unidades, pues justamente aquí tienes un radio de 2 unidades de aquí a acá. Esa es la base del triángulo. ¿Cuál es la fórmula para el área de un triángulo? Ya sabemos que es base por altura sobre 2, ¿verdad? La base ya la tienes. Faltaría calcular la altura. Bien, la altura por definición forma un ángulo de 90 grados. En este caso es un triángulo equilátero el que se estará formando ahí. Y, bueno, nuevamente, ¿por qué observa? Este es el centro. Del centro a cualquier punto es el radio, ¿no? Así que otra vez aquí el radio es 2. Del centro O a este punto A de la circunferencia también es 2. Por eso es un triángulo equilátero. Vamos a partirlo a la mitad. Vamos a tomar, por ejemplo, la mitad derecha de ese triángulo. Esta hipotenusa es de 2, es el radio. Tu ángulo de 90 grados. La base, como la partí a la mitad de 2 es 1. Y quieres calcular h, la altura, para poderlo usar en el área. Entonces, al ser un triángulo rectángulo y conocer dos lados, pues nuevamente el teorema de Pitágoras. Al despejar la altura como cateto es la raíz de la hipotenusa al cuadrado, 2 al cuadrado que es 4, menos el cateto que está aquí 1 al cuadrado, 1 por 1, 1. 4 menos 1 es 3, así que la altura tiene es un valor de raíz de 3. Y así el área de ese triángulo que vemos allí va a ser base. La base completa son 2 unidades, el radio, multiplicado por la altura, que es raíz cuadrada de 3, y esto dividido entre 2. De acuerdo a la fórmula, el 2 se cancela y nos va a quedar la raíz cuadrada de 3 unidades cuadradas. ¿Sí? Que sin embargo la respuesta como tal no viene, sino que la, digamos, más parecida es el inciso C, donde le sobra un 2, ahí dice que es 2 raíz de 3, pero eso solamente sería, bueno, considerando que aquí no canceláramos el 2, sin embargo, la fórmula del área de un triángulo nunca cambia, por lo cual ahí tiene que haber algún error en el planteamiento de estas respuestas, y por eso es que nos quedamos con ese valor que ya les demostré cómo se ha hecho el cálculo. Ahora vamos a pasar con la pregunta 30.
En la siguiente figura estas letras, desde M hasta R, nos menciona que van a estar dividiendo en arcos iguales a la circunferencia. Con ese dato hay que hallar el valor del ángulo X. Bien, entonces nosotros tenemos que ver qué tipo de ángulo es el que tenemos aquí. ¿Cuántos puntos en total tienes? M1, N2, 3, 4, 5. ¿no? La circunferencia, ¿cuántos grados tiene en total? 360 grados. Esto dividido entre 5, entonces 5 partes iguales, 5 arcos de circunferencia del mismo tamaño o de la misma magnitud. Y esto corresponde a 72 grados. Es decir, que cada valor de esos arcos es de 72 grados, incluyendo el que abarca el ángulo X. Desde P a N, este arco PN, pues va a estar siendo de 52 grados, ¿verdad? 72 grados, perdón. Que es lo que ya determinamos aquí. ¿Qué tipo de ángulo tienes ahí? Es un ángulo que está formado otra vez por dos cuerdas, es decir, un ángulo no central porque no pasa por el centro su vértice, sino inscrito. Y la relación del ángulo inscrito, en este caso el ángulo X, con el arco que comprende, como ya lo mencionamos aquí, es la mitad del arco. Ok, entonces el arco es de 72 grados, la mitad de eso son 36 grados. Así que ese es el valor del ángulo X correspondiente al inciso B. Listo. Vamos a la pregunta 31, determinar la amplitud del ángulo central, alfa, que se muestra en la siguiente configuración. Ahí tenemos el dato de que el arco AB es de 100 grados. Entonces con eso nosotros podemos determinar, bueno, cuánto vale ese ángulo central alfa, ¿verdad? Bien, entonces tenemos un ángulo central, que es alfa. Efectivamente pasa por el centro. Su vértice está en el centro de la circunferencia. Ahora, tienes este ángulo y tienes el arco AB. El arco AB, vamos a remarcarlo aquí, es de 100 grados. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nosotros requerimos va a ser el otro ángulo también, que es un ángulo externo. Este que tienes aquí es un ángulo externo, formado ¿por qué? Por dos rectas secantes. Eso es un ángulo externo. Entonces, el ángulo externo tiene una fórmula en sí, donde nosotros podemos aprovechar esa relación. Por eso es que les menciono, vean ese video, donde les explico los tipos de ángulos que existen en la circunferencia paso a paso, de forma entendible para que se nos quede muy grabado y lo dominemos fácilmente. En un ángulo externo, formado por dos rectas secantes, insisto, como las que tienes aquí, o sea que tocan en dos puntos a la circunferencia, a diferencia de las rectas tangentes que solo tocan en un punto a la circunferencia o a cualquier otra curva. Entonces vamos a tener lo siguiente, vamos a plantearlo en términos de cómo viene en esta figura. ¿Sí? Aquí nuestro ángulo externo ya lo tenemos, es de 30 grados, así que 30 grados resulta que es la semidiferencia o la semirresta de los arcos que comprende. Tiene dos arcos comprendidos. Uno el de 100 grados y otro por acá CD, que es el desconocido. Este arco se relaciona de forma directa con el ángulo central, porque como también ya lo mencioné en la pregunta 28, el ángulo central mide lo mismo que el arco que comprende. Ahí sí la relación es directa. Así que al saber este arco CD, automáticamente es lo mismo que el ángulo central alfa, que es lo que nos están preguntando. Así que vamos a plantearlo. El ángulo externo de 30 grados es alfa, es el arco más grande, y el ángulo central pues es más grande aquí claramente que el de 100. Así que vamos a restar el mayor menos el menor, que es de 100 grados. Este arco AB, y esto a la mitad,
es la semidiferencia. Esa es la fórmula que, pues que aplica a los ángulos externos, ¿de acuerdo? Así que nada más resta que yo despeje alfa de aquí y entonces ya podremos resolver satisfactoriamente esta ecuación. Bien, entonces vamos a pasar el 2 multiplicando. 2 por 30, 60 grados. Alfa va a ser igual entonces a 60 grados. El 100 que está restando pues pasa al revés, ¿no? Sumando. Y así ya tienes que el ángulo alfa, el ángulo central alfa, es de 160 grados, que es lo que te estaban pidiendo o requiriendo en esta pregunta, es el inciso B. Pasamos a la 32, determinar otra vez un ángulo ahí en la circunferencia, un ángulo, como puedes ver, inscrito, formado por dos cuerdas, el ángulo delta. Si se sabe que la amplitud del ángulo central alfa que subtiende es de 110 grados, ¿ok? Entonces, este ángulo, y como es un ángulo central, recuerda, en los ángulos centrales miden lo mismo que su arco, o sea que este arco AB también tiene un valor de 110 grados. Como se muestra en esta figura precisamente, ¿no? Yo aquí ya rotulé A y B. El ángulo delta entonces sencillamente va a ser, como es un ángulo inscrito, ve la diferencia entre central e inscrito, es la mitad del arco que comprende, aquí la mitad de este arco, la mitad de 110 grados, que es la medida tanto del ángulo central como de su arco. La mitad de este número es 55 grados. Entonces ya tendremos nosotros que otra vez es el inciso B. Listo, B. O sea, se pueden resolver de manera relativamente fácil siempre y cuando tú conozcas muy bien cada uno de estos ángulos, lo sepas identificar y tengas sus fórmulas, por supuesto, en mente. 33. Calcular el área sombreada si el segmento AB es de 10 centímetros, ¿verdad? Aquí ya lo tengo marcado. El segmento BAC es de 15 y de CAD mide 5 centímetros. Estos segmentos son diámetros de circunferencias inscritas en la circunferencia del diámetro que va de A a B. Bien, entonces tenemos que ver nosotros realmente pues estas áreas sombreadas son varias semicircunferencias o medias mitades de circunferencias. Por ejemplo, aquí tienes tú una mitad. Podemos calcular esta área. Si te fijas, la mitad de abajo, esta mitad de aquí abajo, de aquí para acá, esta mitad de abajo, es toda una semicircunferencia que habrá que quitarle estos medias circunferencias a su vez. Así que hay que hacer varias sumas y restas de áreas. Sabemos que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Como aquí son puras semicircunferencias, pues será pi por radio al cuadrado a la mitad, ¿no? Entre 2. Así que el área sombreada se va a plantear de la siguiente forma. Vamos a empezar, por ejemplo, con la circunferencia grande, como si fuera todo esto de aquí, de A a D. Entonces va a ser pi por su radio, ¿no? Y en el radio, aquí vamos a tomar en cuenta, sí que obviamente esto está en el centro. Esto tiene que partir del centro hacia la derecha o hacia la izquierda. Muy bien. Entonces, aquí ya tenemos que son 5, pero aquí son 10. Hay que sumar 10 más 5 son 15. 15 más estos 15 son 30. O sea que el diámetro total de la circunferencia desde A hasta B, ese segmento AD, que es el diámetro de la circunferencia, es de 30. Por lo tanto, el radio de esa circunferencia, que va desde, digamos, del punto O, desde el centro, O a B, o de O hacia A, pues es la mitad, ¿no? 15 centímetros. Entonces, pi por el radio, que es 15 al cuadrado, pero esto dividido a la mitad, eso me va a dar esta área de aquí abajo. Vamos a sumarle esta semicircunferencia, que va a ser pi.
El radio de esta circunferencia va a ser, o de esta semicircunferencia más bien, esta, es pi por su radio la mitad de 15, ¿no? La mitad de su diámetro. 7.5 al cuadrado entre 2, que es la mitad también. Y vamos a restar estas semicircunferencias que están en blanco, para que no se sume de más. Esta semicircunferencia tiene un radio, la mitad de este diámetro, de 5 menos pi por 5 al cuadrado sobre 2. Y esta más pequeña, en blanco, tiene un diámetro de 5, así que su radio es la mitad, 2.5 al cuadrado sobre 2. Bien, ahora el chiste es que, bueno, todas estas operaciones sí nos van a tomar algo de tiempo, más no sin tener la calculadora. Una sugerencia para simplificar un poco nuestros cálculos sobre la marcha del examen sería: observa primero que pi sobre 2 es un común denominador, así que pi sobre 2 en todos estos términos algebraicos lo puedo factorizar y encargarme a la vez de ir elevando al cuadrado las cantidades, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tendríamos que elevar 15 al cuadrado, lo cual nos va a estar dando un valor de 225. 225 más 7.5 al cuadrado, y así sucesivamente con los demás valores. 7.5, bueno, son 7 enteros 1/2. Tú lo puedes pasar una fracción impropia. 7 por 2, 14, más 1, 15. Son 15 medios. Ahora eso se eleva al cuadrado, ¿no? Que es un poco más fácil quizá de verlo así. 15 por 15, nuevamente 225 sobre 4, menos 5 al cuadrado. Vamos a hacer esta parte, es 25, menos 2.5, que es 5 medios. También lo elevo al cuadrado, va a quedar 25 cuartos. Y así encargarte de hacer estas operaciones primeramente, ¿no? Por ejemplo, 225 menos 25 son 200. Entonces va a ser pi sobre 2 multiplicado por 200. Luego más, estas dos fracciones tienen el mismo denominador, se pueden restar directamente. 225 menos 25 cuartos son 200 cuartos. Pero 200 entre 4 es una división exacta, ¿no? Entonces, vamos de una vez a cambiar esa división. ¿Cuánto es 200 entre 4? Efectivamente, ¿no? Nos va a dar 50. Así que aquí tengo 250, bueno, pi sobre 2 primero, multiplicado por 250. La mitad de 250 son 125 pi. En este caso, bueno, es así como viene la respuesta, ¿no? Obviamente aquí ya las unidades son centímetros cuadrados, que corresponde al inciso A. Y entonces ya concluimos el cálculo de esta área sombreada. Se requiere un poco de manejo, como ves. Nuevamente les decía en el video anterior de geometría y trigonometría, mucho manejo del álgebra para esta sección del examen del IPN. Bien, continuamos con la pregunta 34. Identifica la gráfica de 1 entre coseno. Primeramente, 1 entre coseno por identidades trigonométricas básicas es secante del ángulo. Bueno, para que no haya tanto problema con esto de la secante, la gráfica de la secante realmente es la que necesitas aquí, que no es tampoco muy común, sino que las comunes ya sabemos son seno, coseno y tangente. Entonces, más que nada aquí lo que te voy a sugerir es ubica dónde están las asíntotas, para que de ahí puedas descartar las opciones que no correspondan y quedarte con la que cumple en ello. Bueno, por ejemplo aquí vamos a un valor extremo que es 0, ¿no? La secante de 0 es, aplicando la identidad trigonométrica, ya que no tenemos calculadora, 1 entre coseno de 0. ¿Cuál es el coseno de 0? Es 1, y 1 entre 1 pues es 1. O sea que cuando la secante vale 0, su valor es 1, ¿no? O sea, esto es como x
y este es el valor correspondiente y de la función secante. ¿Sí? Ahora otro valor extremo muy interesante es pi medios, o sea 90 grados. Es 1 entre coseno de 90 grados o de pi medios. Pero el coseno de 90 es 0. ¿Y cuánto es 1 entre 0? Pues obviamente está indeterminado esto. Y gráficamente aquí va a haber una asíntota, ¿no? Entonces al haber una asíntota, ahí ya tú también puedes determinar, ok, cada, como la función coseno es periódica, cada pi medios o cada 90 grados, 90 más 90, 180 más 90, 270, etcétera, vas a tener asíntotas para la función secante. De esa manera es como yo pude deducir que corresponde al inciso D. Es la gráfica que corresponde con estas asíntotas y con este punto 0,1. Y así podemos hacerlo de forma más sencilla, este tipo de preguntas. Vamos a la 35, determina el valor del área en la siguiente figura, que tiene esos vértices que ves allí. Bueno, hay que ir completando. Por ejemplo, el punto A ya lo tenemos especificado en x y y, menos 4,3. El punto B dice m, menos 6, pero m está teniendo la misma abscisa, o sea, el mismo valor de x aquí a la izquierda que el punto A. O sea, están en la misma altura, en menos 4. Así que m pues también es menos 4, no hay duda. Luego en el punto C, n, menos 4, pero esta abscisa n, este valor de x, está a la misma altura que d. O sea que n también tiene que estar en el 5. Luego este punto P, que es la coordenada en Y, está a la misma altura que el punto A. O sea que llega a la altura de 3 y ya no es una incógnita. De esta manera, pues entonces estaremos calculando el área aquí. Por ejemplo, aquí arriba puedes determinar tú. Esta primera área que voy a sombrear es un rectángulo. Y estas dos de abajo pues son dos triángulos, ¿no? Entonces el área va a ser, la del rectángulo es base por altura. ¿Cuánto es la base? De 5 a menos 4, ¿cuántas unidades hay? 5 a la derecha, 4 a la izquierda, son 9 unidades. 9 unidades de base. La altura, aquí está, es de 3. Llega al número 3. 9 por 3, entonces, más el área de este triángulo, base por altura entre 2, su base de 0 a menos 4 es de 4. Su altura, bueno, es a donde llegue aquí, de aquí al origen, de 0 a menos 6 son 6 unidades. Esa es la altura, 6 unidades sobre 2. Base por altura entre 2. Ese triángulo también es base por altura sobre 2. Su base, ¿cuánto mide? 5 unidades. El origen a 5 son 5. Base de 5. La altura es de 4 unidades y se divide a la mitad, se divide entre 2. Entonces ya nada más realizamos estos cálculos, estas operaciones. 9 por 3, 27. Aquí 6 por 4, 24. La mitad de eso son 12. 5 por 4, 20. La mitad de estos son 10. Y entonces solo me restará sumar estos números. Aquí, por ejemplo, 27 más 10 primeramente serán 37 más 12. Entonces tengo un valor de 49 unidades cuadradas, que es la respuesta correcta en el inciso C. Listo, este problema no es tan difícil, nada más es que ubiques ahí las coordenadas correctamente. Y lo básico de geometría, ¿verdad? Áreas, por ejemplo, de rectángulo y de triángulos. 36. Hay que identificar la gráfica que cumple con los siguientes criterios o características. Que sea una función impar. Bueno, esto realmente no nos afecta tanto. Una función impar, por definición, es aquella en la cual cuando tú sustituyes f en menos x, va a ser igual a menos f de x. Este criterio no nos afecta tanto ahorita. Sin embargo, es un tema que se ve pues, en funciones precisamente, pares e impares. Esa explicación te la tengo en la carpeta de álgebra. Buscas la serie de funciones
Y más si vas para una carrera relacionada a las matemáticas, tienes que saber perfectamente el tema de funciones, ya sea en cualquiera de las tres áreas, ¿no? Sobre todo área 1, aunque hay carreras del área 2 y 3 que también involucran funciones, así que mucho ojo con eso. Capacítate correctamente para que cuando entres a la carrera no tengas tantos problemas también, ya que todo esto te va a servir. Luego vamos a ver que sea discontinua en este conjunto de valores de x pertenece a los números reales, tales que x es igual a pi medios más k por pi, donde k pertenece a los números enteros z. Bueno, expresamos este conjunto con los números reales, tema que obviamente ya sabemos desde aritmética o tendremos que saber desde allí. Si no es así, vean el video que tengo en la carpeta de aritmética también en listas de reproducción. O sea que va a presentar discontinuidades, esto es asíntotas. Cada pi medios le voy a sumar un número entero de pi. Por ejemplo, un medio de pi más 1 pi va a ser 3 medios más 2, 5 medios. Pi medios más 3, 7 medios. Y así, cada múltiplo, digamos, de pi medios. No acotada. ¿Qué quiere decir no acotada? O sea que no tiene límite ni para arriba, se va al infinito, y para abajo va a menos infinito. Eso es no acotada. No tiene un tope o un límite. Y es creciente a intervalos. Bueno, todo esto creciente es que siempre va subiendo. Resulta que esa gráfica corresponde a una función bastante famosa, trigonométrica, que va a tener estas asíntotas cada pi medios. Es creciente, siempre sube a intervalos, porque se interrumpe por las asíntotas. Y esto corresponde a la función y igual a la tangente de x. La función tangente es la que cumple con todos estos rasgos únicamente que están en el inciso B. Les invito a que también, si es necesario, vean el video de las gráficas de funciones trigonométricas, que es obligatorio que te sepas seno, coseno y tangente. Vamos a continuar con las siguientes preguntas. Vamos a borrar primero todo esto. Bien, entonces en la pregunta 37 se nos pide identificar la gráfica de esta función menos tangente de phi, me parece que es esa letra griega. Lo único que tenemos que recordar es que la función tangente, como acabamos de repasar en la pregunta anterior, tiene este tipo de gráfica creciente, es decir, a estos intervalos siempre va hacia arriba. Lo único que hace el signo negativo va a ser pues invertir los valores por la ley de signos. Los valores que eran positivos e iban por arriba, digamos, del eje de las x, pues ahora estarán debajo del eje de las x, mientras que los valores que estaban antes abajo, ahora irán por arriba en cada una de estas ramas de la función tangente, y por eso llegamos al inciso B. Es lo único que va a hacer este signo negativo, voltear o invertir los valores, con lo cual la gráfica queda de esta manera. En la 38 nos piden que identifiques cuál es la función correspondiente para y igual a 2 menos seno de x. Bueno, seno de x, esta es su gráfica, como ya tenemos a estas alturas que saberla trazar muy bien. Parte del origen, hacia la derecha asciende, luego disminuye hasta su mínimo. Recuerda que su punto máximo es 1, su punto mínimo es menos 1, y ahí está oscilando la función seno de x. Entonces yo he replanteado esta función poniendo primero menos seno de x y luego más 2. El signo negativo, como acabamos de ver en la pregunta anterior también, que dijimos invierte los valores. Así que esos valores que iban por arriba ahora estarán por abajo. Por ejemplo, observa aquí esta parte curva de la función de seno que está por arriba del eje, ahora va a estar por abajo. Pero además este más 2 lo que va a hacer es desplazar la gráfica 2 unidades hacia arriba. Entonces por eso es que sube estas 2 unidades desde el origen. Ya no pasa por el origen, ahora pasa por el punto 0,2 y con valores invertidos, como ves. Los que estaban hacia arriba ahora van hacia abajo, los que estaban hacia abajo ahora van hacia arriba. Y de ahí que sea el inciso A
la respuesta correcta y única que corresponde. 39. Identificar ambas cotas de la función f de x igual a seno de x. ¿Cuáles son las cotas? Pues son los puntos máximo y mínimo. Son los límites hacia dónde llega. Pues aquí sí está acotada la función seno. El máximo es 1 y el mínimo es menos 1. Por esa razón es que va de menos 1 a 1, lo cual también se conoce como el rango de la función seno, como se ve en este tema. Y entonces es el inciso D. 40. Determinar la igualdad de la siguiente expresión, ¿no? Entonces vamos a ver esta expresión matemática. Vaya, aquí me he saltado, perdón, la pregunta. Déjenme corregirla. Y ahorita hacemos el ajuste en el pizarrón. La expresión original que nos trae la guía oficial es seno cuadrado de 2x por coseno cuadrado, cosecante cuadrada de 2x menos 1. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar este paréntesis primeramente. Bueno, podría ser una opción, aunque analizando esa expresión no es tan conveniente la opción. Voy a transformar por una identidad pitagórica. Resulta que es la cotangente cuadrada. Entonces aquí ya intervienen las identidades pitagóricas. Así que va a ser seno cuadrado de 2x por la cotangente cuadrada. A su vez, la cotangente cuadrada, aplicamos una identidad de cociente aquí, es coseno entre seno. Es coseno cuadrado de este ángulo 2x entre el seno cuadrado de 2x. Al hacer esta multiplicación con la identidad de cociente, que es de las básicas, sí, es muy importante que si esto no lo tienen dominado, vean las clases que tengo de identidades trigonométricas. Aquí vamos a cancelar entonces seno cuadrado arriba y abajo y solamente nos quedará coseno cuadrado de 2x. Bien, veamos, y así es como ya llegas a la respuesta, inciso A. Ahora sí, vamos con la pregunta 41, donde yo tengo que recorrer esto. La 41, hay que determinar la expresión equivalente al seno a la cuarta de y menos coseno a la cuarta de y. Bueno, primero observa que esta es una diferencia de cuadrados. Vamos a factorizarlo. La raíz de seno a la cuarta es seno cuadrado de y, más la raíz cuadrada de coseno a la cuarta es coseno cuadrado. Por su conjugado, ¿no? La factorización de diferencia de cuadrados nos da binomios conjugados, otra vez más álgebra, aplicada a la trigonometría. Entonces el conjugado es lo mismo que aquí, pero solo le cambias el signo. En vez de más queda menos. Luego, posteriormente, esto a su vez también es una diferencia de cuadrados, ¿no? Que también podríamos nosotros, pues, tratar de factorizar. Sin embargo, para no hacerlo tan largo, porque ahí, de hecho, revisando esa factorización no me conduce al resultado, lo que se tiene que hacer entonces es transformar mediante la identidad pitagórica el coseno cuadrado en seno cuadrado, por ejemplo, lo podemos nosotros transformar de esa manera y entonces ya establecer lo siguiente. Sabemos por identidad pitagórica, vamos a escribirla por aquí, el seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, ¿no? Si de ahí yo despejo el coseno cuadrado para sustituirlo en estas expresiones, entonces me va a quedar que el seno pasa restando, ¿no? Entonces coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado, ¿verdad? Estas identidades pitagóricas que tanto debemos ya conocer, pues ahí las tienes, hay que memorizarlas. Aquí lo que vamos a ver en varias de estas preguntas es que efectivamente necesito
conocer de memoria tanto las identidades trigonométricas básicas, las recíprocas, las de cociente y las pitagóricas, como otras más que se usan ángulo doble, mitad del ángulo, que son de las más comunes, también en este examen al menos. Así que al sustituir tendremos seno cuadrado de y más coseno cuadrado, pero el coseno cuadrado es 1 menos seno. Entonces quedan 1 menos seno cuadrado de y. Esto a su vez multiplicado por el seno cuadrado de y menos el coseno cuadrado, que es esto. El signo menos cambia estos signos, entonces me va a quedar menos 1 más el seno cuadrado de y. Muy bien, aquí observa que seno cuadrado menos seno cuadrado, estos dos son semejantes y se cancelan en la resta. Solo queda 1. 1 multiplicado por esto, pues da lo mismo, ¿no? En cambio aquí estos dos se suman. Esto es 2 veces el seno cuadrado de y menos 1. Bien. Y aún no llegamos a la respuesta, ya estamos muy cerca de ello. ¿Sí? Aquí tendremos que usar una vez más otra identidad. En este caso, resulta que 2 veces el seno cuadrado de y es una identidad del ángulo doble, corresponde a menos coseno de 2y. Bueno, 1, perdón, aquí me faltó 1, menos el coseno de 2y, menos este 1 que está al final. 1 menos 1 se elimina, y por eso es que llegamos a la respuesta, menos 2 veces el coseno de 2, menos coseno de 2y. Y esto es está en el inciso D. Entonces era lo que les decía, no tenemos que tener también identidades del ángulo doble, del ángulo mitad, ahí en sus formularios, y pues aprendérnoslas de memoria para poder resolver esta parte que ya es, se hace más complicada si no, obviamente no las tenemos en mano. Vamos a pasar a la pregunta 42. Simplifica la siguiente función trigonométrica que vemos aquí. Entonces, la cuestión es que todo esto se va a ir reduciendo, cancelando hasta que nos quede 1 en el inciso B, pero vamos a ver pues cómo se llega allí entonces, ¿no? La tangente cuarta la vamos a trabajar de esta manera, al igual como tangente cuadrada de beta al cuadrado. Tangente cuadrada al cuadrado es tangente cuarta, ¿de acuerdo? Así que otra cuestión aquí muy importante con las identidades pitagóricas. Ya tenemos ahí recordada la de seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. También tenemos que la secante cuadrada del ángulo menos la tangente cuadrada de un ángulo mismo es igual a 1. Así de aquí voy a despejar la tangente cuadrada. Al despejarla nos va a quedar lo siguiente. La tangente pasa ya restando y el 1, bueno, está restando, perdón, esto está restando, pasa sumando. Y el 1 que está sumando pasa restando. O sea, se intercambian de lugar estos dos. Y queda que es secante cuadrada más 1. Perdón, menos 1. Entonces, vamos a aplicar esto. Aquí donde aparece la tangente cuadrada, aquí también. De momento aquí se escribiría igual. La secante cuadrada no la voy a modificar. Solamente la tangente cuadrada. Tangente cuadrada entonces es esto. Secante cuadrada del ángulo menos 1. Entonces esto va a ser igual a secante cuadrada de beta menos 1. Esto a su vez elevado al cuadrado, es un binomio al cuadrado ahora. Menos 2 veces la tangente cuadrada de beta, que va a ser secante cuadrada de beta menos 1, otra vez. Por la misma secante cuadrada de beta más secante cuarta de beta.
Elevemos este binomio al cuadrado, secante al cuadrado de secante cuarta de beta, menos el doble del primero por el segundo, o sea, menos 2 secante cuadrada de beta, más el cuadrado de 1, pues es 1. 2 multiplicado por estas cantidades, digamos, vamos a asociarlo 2 por secante cuadrada, y eso a su vez, por estos dos términos que están dentro, va a quedar menos 2 secante cuadrada por secante cuadrada menos 2 veces secante cuarta de beta. Luego, menos 2 secante cuadrada por menos 1 va a quedar menos por menos más 2 veces secante cuadrada de beta. Y al final esta secante cuarta la pasamos igual. Y aquí es donde vienen las cancelaciones. Observa, secante cuarta más secante cuarta son 2 veces la secante cuarta, ¿verdad? De beta. Menos este de aquí, 2 secante, más bien de aquí, 2 secante cuarta de beta. Esto se cancela, 2 menos 2, 0. Ahora observa que menos 2 secante cuadrada de beta más 2 secante cuadrada de beta, esto se cancela también. Y solamente me queda más 1, que es la respuesta reducida de todo esto. En el inciso B. Entonces, puro manejo de identidades trigonométricas pitagóricas en este caso, en esta pregunta, y lo demás es álgebra básicamente, ¿no? Leyes de exponentes, sustituciones, términos semejantes, multiplicaciones, etc. Álgebra aplicada a la trigonometría, insisto mucho con eso, aquí en el examen del poli. Ahora, pregunta que sigue, la pregunta 43. Identifica el seno del ángulo en la siguiente figura. ¿Dónde se establece, mediante qué valor se establece el seno del ángulo en esta figura? Bueno, pues tenemos aquí que se forma para alfa, se forma este triángulo rectángulo, y que es el seno cateto opuesto entre hipotenusa, ¿verdad? Seno del ángulo es cateto opuesto entre la hipotenusa. Y el cateto opuesto es el que está enfrente. ¿Cuánto mide este lado? Mide esta coordenada. La altura, 4. El cateto adyacente es el que está junto al ángulo, mide 2 unidades, que es la coordenada en X. Este es el cateto adyacente. Entonces, ¿qué me falta? La hipotenusa mediante el teorema de Pitágoras. Entonces, esta es la hipotenusa que me hace falta. Por teorema de Pitágoras, entonces, la hipotenusa va a ser igual a la raíz, ya despejado, de la suma de los cuadrados de sus catetos. 4 al cuadrado es 16, más 2 al cuadrado, 4. O sea, 16 más 4 raíz cuadrada de 20. Que no es exacta, se puede simplificar, sin embargo en la respuesta no se simplifica, ya viene directamente así. Cateto opuesto es 4. La hipotenusa es la raíz de 20. Y bueno, ahí es donde termina, ¿no? Que viene así la respuesta con el inciso A. Adicionalmente, como la raíz de 20, si la simplificas va a ser 2 raíz de 5, pues esto, 4 entre 2 son 2, 2 sobre raíz de 5. También se podría haber expresado así, ¿no? En un momento dado ya en el examen real. Y aún así se puede racionalizar este denominador, pero bueno, vamos a dejarlo ya hasta ahí. Vamos a la pregunta número 44. Aquí requiere una identidad no tan conocida. La identidad que necesito yo aquí es 1 más coseno del ángulo. Vienen muchos formularios, de ahí la obtuve, la estuve consultando, y es igual a 2 veces el coseno cuadrado del ángulo sobre 2. Pues es una identidad del ángulo mitad. Y bueno, ya nada más hay que sustituir, como ves es 1 más coseno el denominador, lo sustituyes por 2 coseno cuadrado de teta sobre 2, y ya va a quedar, ¿no? El recíproco, porque es 1 sobre este valor 2 coseno cuadrado de teta sobre 2. Y como es el inverso, vamos a manejar así la fracción 1/2 por separado.
el coseno cuadrado lo voy a subir, la identidad recíproca, la función, perdón, más bien recíproca del coseno es la secante, pero va al cuadrado como aquí, 1/2 de secante cuadrada de teta sobre 2, que es así como se estará expresando en el inciso, aquí perdí el inciso, pero esta es la respuesta que viene en la guía oficial. Les debo el inciso, pero ustedes lo pueden ver ahí, esa es la respuesta correcta. No anoté el inciso, una disculpa. Pero bueno, esta es la respuesta. 1/2 de secante cuadrada de teta sobre 2. La 45 es muy fácil completar la identidad trigonométrica, pues es la pitagórica que tenemos ahí. Coseno cuadrado más el seno cuadrado del ángulo, alfa en este caso es 1. Así que por eso viene el inciso de seno cuadrado del ángulo. 46. Hay que calcular el seno de 15 grados a partir del valor exacto del coseno de 30 grados. Bueno, el coseno de 30 grados de entrada tiene un valor de raíz de 3 sobre 2, lo cual consultamos en la tablita que vemos en esa clase. Valores para ángulos notables. Ahí lo tienen también en la misma carpeta. Y vas a requerir una identidad un poco más sofisticada también, es del ángulo mitad. La identidad que necesitas es seno de alfa entre 2, el ángulo a la mitad. En términos del coseno es la raíz cuadrada de 1 menos coseno. 1 menos coseno del ángulo. Todo esto entre 2. Sí, o sea, aquí básicamente pues está despejando el seno, ¿no? Está despejado el seno de alfa entre 2. Bueno, pues esta identidad, este grupo de identidades, otra vez que voy a necesitar memorizarlas. Eso es lo difícil realmente en esta sección, memorizar tantas identidades, fórmulas, circunferencias, sobre todo porque generalmente no estamos tan familiarizados con ellas. Así que por eso insisto que vamos a hacer un buen formulario con las identidades, con los ángulos de las circunferencias, ¿sí? Con todas las fórmulas que a ti más que nada pues no te sepas en este momento. Ya teniendo esto es nada más identificar. Tú quieres el seno de 15 grados. Vamos a colocarlo aquí. Seno de alfa. Alfa va a valer este ángulo, 30 grados. El ángulo de referencia va a ser 30 porque es 30 entre 2. Como dice aquí, ya va a ser 15. Y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 menos el coseno de 30, que es, ya lo vamos a sustituir, raíz de 3 sobre 2 entre 2. Entonces, esto implica que el seno de 15 grados, 30 entre 2, 15, realizamos estas operaciones aquí adentro, ¿no? Primero restamos 1 menos este radical, esta fracción. Entonces vamos a hacerlo por separado. 1 en términos de medios son 2 medios, ¿verdad? 2 entre 2, 1. Y quítale menos raíz de 3 sobre 2, mismo denominador. Entonces restas los numeradores directamente, 2 menos raíz de 3 sobre 2. Bien, estos a su vez se tiene que dividir entre el 2 que está abajo, regla de extremos y medios. Así nos va a quedar una raíz de este estilo. Extremos, 2 menos raíz de 3 por 1 sigue siendo 2 menos la raíz de 3. Producto de medios, 2 por 2, 4. Bueno, pero la respuesta aún no viene así, aunque ya casi está. Vamos a sacar la raíz de numerador y denominador. Las separamos por propiedades radicales. Raíz del numerador, te queda lo mismo. La raíz cuadrada de 4 abajo en el denominador es exacta, es 2. Y ahí se concluye. Así es como está expresándose este valor del seno de 15 grados en el inciso C. Entonces uso esta identidad y así es como lo puedes lograr. No es tan complicado, pero sí tienes que
ya establecer eso. Vamos con la pregunta 47. En la pregunta 47 se nos pide para el siguiente triángulo cuál es la razón trigonométrica del seno del ángulo, ¿verdad? Ya te están dando las medidas, o sea que ya nada más es identificar dónde está el ángulo A, porque te pide A, no D ni E. Pues aquí está el ángulo A. Cateto opuesto entre hipotenusa, ¿no? Esta pregunta es de las más básicas desde secundaria. Cateto opuesto es el que está enfrente a ese ángulo, 5 centímetros, dividido entre la hipotenusa, que es el lado más largo, 13 centímetros. Los centímetros se cancelan arriba y abajo, y entonces la fracción 5/13 no se puede simplificar. Esa es la razón trigonométrica correcta que viene en el inciso A. Bien, y ya casi terminamos, vamos por las últimas 3 preguntas. Muy bien, pues aquí están las últimas 3 y terminamos. Vamos a hallar la tangente en este triángulo rectángulo. Problema también es así muy sencillo. Por teorema de Pitágoras, este cateto va a ser de 3 unidades. La tangente ya sabes que es cateto opuesto entre el cateto adyacente a ese ángulo alfa que aquí está. Cateto opuesto está enfrente, es 4 unidades, mientras que el adyacente nos dio de 3 con teorema de Pitágoras. Así que el valor va a ser 4/3. Listo, esa es la fracción correspondiente, 4/3 en el inciso C, y es todo. 49. ¿Qué expresión es equivalente a este producto? Cosecante cuadrada del ángulo θ por el seno de θ va a ser igual a ¿qué? Bueno, empecemos con la cosecante cuadrada, ¿no? No nos conviene dejarla así. Aplicar una identidad recíproca. ¿Cuál es la inversa de la cosecante? El seno. La función seno también se pone al cuadrado para el ángulo. Esto multiplicado por el seno a su lado derecho. Se cancela un seno con un seno de abajo. Y entonces simplemente queda 1 entre el seno. ¿Y cuál es la recíproca o la función inversa de seno? Pues otra vez, la cosecante. Que es así como estará expresado en el inciso D. Y finalmente la 50, determinar la igualdad de la expresión que ves allí. Coseno de t sobre 6 menos seno de t entre 6, esto elevado al cuadrado. Primer paso, elevar un binomio al cuadrado, porque aquí se está restando. Entonces, según el álgebra, la regla que se ve desde allí, ¿verdad? Productos notables, el cuadrado del primero, coseno cuadrado de t sobre 6 menos, por lo menos está aquí el doble del primero por el segundo. 2 veces. Voy a acomodar primero seno de t sobre 6 por coseno de t sobre 6 más el cuadrado del segundo término, que sería el seno al cuadrado de t sobre 6. Ahora observa que coseno cuadrado más seno cuadrado del mismo ángulo, t sobre 6 en este caso, es la identidad pitagórica, ¿verdad? Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, ¿te acuerdas? Así que ya tenemos que esa suma es 1. Y aquí se aplica una identidad del ángulo doble. ¿Cuál es la identidad? Vamos a anotarla por aquí. La identidad del ángulo doble que aquí se necesita va a ser 2 veces seno de un ángulo por coseno de un ángulo. Resulta ser que es el seno al cuadrado. Perdón, sí, seno de 2 veces el ángulo. Aquí lo vamos a tener únicamente seno del doble del ángulo. Entonces, al aplicar esta parte aquí, seno del doble ángulo, a todo esto, incluyendo el 2, ojo, incluye el 2, el signo menos lo dejas ahí, y simplemente sería el seno, pero el doble de t sobre 6, ¿cuál es el doble? Entonces aquí sería t sobre 6 por 2, ¿verdad? 2 sextos es 1/3, o t sobre 3. Así que ese es el ángulo t sobre 3. Y por eso es que estaremos llegando a esa respuesta en el inciso B. Sin embargo, la hoja de respuestas marca que es la C y hay un error en la hoja simplemente. La demostración aquí la tienes. Y con esto entonces ya concluimos la sección de geometría y trigonometría para este año 2021. Entonces,
consejos finales, como les he dicho a lo largo de estas partes. Hagan un buen formulario de todas las identidades, búsquenlas en libros, en internet, fórmulas para la circunferencia, vean las clases que también tengo para apoyarles, u otras que sean eficaces para este enfoque del examen del IPN, que es más complejo a como se suele dar en las escuelas. Les agradezco mucho su atención. Si les ha sido de utilidad, compártanlo, denle pulgar arriba porque esto ayuda a promoverlo y nos vemos a la siguiente materia.